Bien, Rod, entonces estábamos justamente en este proceso de que nos estabas comentando que hay que hacerle caso a la identificación del miedo, tal cual como se manifieste en ese momento, porque si no ya llegamos a que el consciente nos juegue el papel de la dualidad, a cometer el error de decir no es angustia, no es pena, no es rabia, sino que empezamos a razonar y empezamos a buscarle la justificación a alguien o a algo, cuando internamente, a través del subconsciente o inconsciente, que es el sabio, que es el que sabe más, nos está revelando verdaderamente no a lo que no a lo que ha acontecido a través de un símbolo, a través de una persona, sino a través de lo que realmente lo tienes en esas creencias inconscientes, ¿correcto? Así es. Voy a retomar la idea. Exactamente. Mira, el inconsciente está trayendo un mensaje y si no lo escuchamos nos va a golpear con fuerza. Entonces tenemos que escucharlo, tenemos que saber qué es ese mensaje. Primero, ¿dónde está la sensación? Le ponemos un nombre para primero clarificarnos si es lo que creemos, porque a veces creemos que es miedo y es tristeza. ¿Ya? Y eso cambia totalmente la visión. Este es un método de autoconocimiento bastante importante. Yo por eso digo que el coronavirus es un maestro que nos viene a enseñar, porque si no estuviera el coronavirus no estaríamos hablando de estas cosas, por ejemplo, y mucha gente nos estaría informando. Es una oportunidad de crecer, ¿ya? Y de aprender quiénes somos. Este es un método de autodescubrimiento, si tú te das cuenta, de empezar a ver qué es lo que estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, qué mensaje me está llevando. Estoy empezando a autodescubrirme y a descubrir mi propia grandeza. Ahora, cuando yo siento y escucho y sé que, por ejemplo, que es miedo, y pregunto, dime qué quieres enseñarme. Y te va a llegar un mensaje o te va a llegar una imagen de algo y tú vas a entender por qué estás teniendo esa emoción. Y en ese minuto se va a disolver, porque el mensajero ya entregó su mensaje. Esa es la parte puramente física, la puramente emocional, la puramente lo que hablábamos, ¿cierto? Que es el primer nivel de la emoción. Ahora, hay que entender que esta emoción que estamos trayendo, este mensaje que está viniendo de todas formas, es algo que hemos creado nosotros en el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué nace esto? Fíjate, por ejemplo, si tú examinas, hay personas que disfrutan las montañas rusas, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que se suben a una montaña rusa y la disfrutan y quieren volver, terminan la montaña rusa y vuelven ahí, ¿cierto? Y otras personas que odian esa experiencia. ¿Ya? No es la experiencia en sí la que produce el miedo, sino que es más bien el significado mental que le damos a la experiencia. Hay uno que está muerto de miedo detrás, mientras el otro está disfrutando en el asiento delantero. Antiguamente se se utilizaba el esquí acuático, que hoy día es esquí acuático, como una forma de tortura en las islas Filipinas y en las islas de Tailandia y todo eso para los enemigos. Los torturaban a través del esquí acuático, los subían y era una tortura. Hoy día hay gente que disfruta eso. Entonces, este miedo o la respuesta de miedo tiene un significado, ¿ya? Tiene un mensaje, tiene un significado que nosotros pusimos allí. Entonces, por eso vamos al otro nivel más arriba. Ya vimos la emoción misma, vamos, ¿por qué nació este mensaje? ¿De dónde viene este mensaje? Debemos pensar que el subconsciente que trae un mensaje es un servidor nuestro. Y él solamente obedece nuestras órdenes, nada más. Y también, si nosotros le permitimos, las órdenes que otro nos dio. ¿Ya? Si lo permitimos. Si no lo permitimos, el subconsciente solo recibe órdenes nuestras. Es un buen sirviente. Si nosotros hemos tenido en el pasado una mala actitud frente a algo, por ejemplo, nosotros hemos tenido una evaluación negativa de una experiencia, estamos diciendo a nuestro sirviente interior que esa experiencia en adelante puede ser muy dañina para nosotros. Y puede que no sea dañina, ¿ya? Entonces, el subconsciente, siendo un sirviente tremendamente útil y maravilloso, poderoso, puede ser un sirviente, puede ser como un perro, ¿cierto? Una mascota, puede ser un perro amoroso, si hemos puesto en él solo ideas amorosas, lo hemos educado bien, o puede ser un perro rabioso que hasta te puede morder a ti, ¿ya? Todo depende de lo que tú hayas hecho con ese perro, ¿ya? En el modelo THC, nosotros al subconsciente lo comparamos con un caballo, un cochero, un caballo y un carro. En la trilogía andina nosotros tenemos un puma, ¿ya? Bien parecido a un perro, es un animal salvaje. Entonces,
Pero este puma puede ser un puma domesticado o un puma rabioso. Si nosotros hemos puesto en el subconsciente, y ahora me voy a elevar un poco a la actitud mental y al significado mental de donde nace la emoción, si hemos puesto programaciones negativas en el subconsciente, va a actuar como un perro rabioso. Y puede traer un mensaje de espanto frente a algo que no tiene, que no es espantoso, como hablar en público, por ejemplo. A una persona que disfruta hablar en público. A mí, por ejemplo, me gusta hablar en público, porque entrego un mensaje. Muchas personas tienen terror, porque programaron el subconsciente como un perro rabioso, y te muerde, y no te deja hablar, y no te deja, y tartamudeas y te vuelves loco cuando tienes que exponer algo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, es programar este subconsciente para que no nos dé mensajes equivocados. Claro, entonces ahí este mensaje que nos puede... Sí. Estamos entrando, ahí estamos entrando ya a las fobias, ¿correcto? Sí. Entonces, fobias, traumas, sí. Ya estamos entrando a las fobias, a los traumas, y esas obviamente son todas las informaciones limitantes. Aquí hay una pregunta, por ejemplo, nos indican que hay personas que tienen, por ejemplo, el miedo a volar y no saben realmente de dónde radica ello, porque desde niños siempre tuvieron el miedo a volar, pero no recuerdan. Después hay otras personas que nos están diciendo, por ejemplo, que ya el hecho de tomar actitudes en relación a los hijos, porque recuerda, esta persona dice acá, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me maltrataba de niño y eso ha quedado en mí, lo que me genera que yo no tengo paciencia con mis hijos ahora, pero mi actitud, estoy entendiendo que es miedo. O sea, esto se podría justificar como que el hecho de no comportarme de manera adecuada es simplemente un temor, y de ahí también hay otra persona que dice, mis dependencias, soy alcohólico, y mis dependencias podrían estar radicándose en algún miedo a la vida. Mira cómo se va abriendo el tema, ¿no? Se abre el tema, porque el miedo es una emoción fundamental. Mira, el miedo es como la raíz de muchos males, ¿ya? El miedo puede ser raíz de la ira, puede ser raíz de la codicia, de la avaricia, de la envidia, de los celos, de las culpas. El miedo puede generar todos esos problemas, ¿ya? Entonces, pero el miedo, ¿cómo nace? Nace como una programación nuestra. El miedo no está con nosotros cuando somos niños. Si tú pones a un niño frente a una situación riesgosa, incluso el niño va a ir allá con curiosidad. El miedo nace cuando le dimos un significado a esa experiencia en el pasado. Nosotros el día de hoy, y ahí tenemos esta famosa enseñanza de los Andes, que es el tiempo circular. Todo lo que nosotros vivimos el día de hoy es parte del pasado. Cuando yo veo las cosas que estoy observando frente a mí, estoy observando el pasado. Todo esto fue construido alguna vez antes en el pasado, no estoy observando el presente. Por lo tanto, cuando estoy teniendo un miedo también frente a algo, estoy viviendo el pasado, estoy teniendo una regresión al pasado. Este mensaje es una regresión a un momento en que yo puse ese mensaje en mi subconsciente. Se disuelve escuchándolo, sí, pero no se disuelve completamente. Hay que ir a un nivel más alto. ¿Lo podemos tratar la emoción? Sí, así se disuelve, claro, punto. Pero puede regresar el mensaje si nosotros no hacemos caso, o si el mensajero considera que no estamos haciendo suficiente caso, puede volver. Entonces, ¿cómo vamos a ir eliminando ahora? Cambiando las programaciones que pusimos en ese pasado en nuestro subconsciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros frente a, y lo que hace mucha gente, frente a una espinilla, tiene una espinilla y piensa que tiene un tumor, o le duele un poco el estómago y dice tengo cáncer de estómago, ¿ya? O una persona tiene un dolor de cabeza y piensa que tiene un tumor cerebral. Yo conozco personas así. Ahora viene la segunda parte, que es el hábito mental. Si nosotros tenemos hábitos mentales equivocados y utilizamos nuestra energía mental para anticipar posibilidades dañinas, estamos programando nuestro subconsciente de una manera espantosa. Y estamos consumiendo toda la energía mental que tenemos para alcanzar logros y tener metas, prosperidad, alegría, tener muchas cosas buenas, la estamos consumiendo en imaginaciones dañinas. ¿Ya? Entonces, si una persona empieza a utilizar este hábito mental, va a recibir mensajes negativos todo el tiempo, van a venir mensajeros todo el tiempo a golpearle la puerta y va a tener que hacer este trabajo muchas veces. Y eso no es el objetivo. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de amplificar los males o anticipar males que no van a existir
solo por un hábito mental. Y ahí aparece el segundo nivel, el hábito mental. Ahora, dentro de este hábito mental, existe mucha gente que le echa la culpa a todos, ¿no? Por ejemplo, yo soy drogadicto, soy borracho, soy una persona que maltrato a mi esposa, o justifico una serie de cosas porque mi padre era así, o porque yo fui maltratado de esta manera. Y hay gente que se queda con esos dolores que más, cada vez que los recuerdan, los llevan al presente, más sufren. Sufren en el instante como si la cadena la línea del tiempo cuántico no fuera lineal, ¿no? Como tal, ¿no? Si no simplemente lo evocan, o sea, regresan a los 5, 6, 7 u 8 años donde vivieron esos traumas y los traen al presente a los 40, 45, 50 años y los reviven tal cual. Entonces, ¿qué hacer para poder generar este nuevo hábito mental? Para el efecto de que, si pues tengo esta situación, recuerdo esta situación y esto no va a marcarme ya mi presente, ¿no? Mi aquí, ahora y posteriormente los próximos años que vienen. ¿Cómo trabajar en un buen hábito? Mira, un hábito, cuando hemos estudiado los hábitos únicamente se pueden cambiar reemplazándolos por otro hábito. Un hábito es igual que un camino en el campo. Cuando tú vas a un campo y la primera vez que tú llegas a un campo, por ejemplo, yo tengo mi campo, la primera vez que llegué no habían caminos aquí, pero yo quise ir, por ejemplo, a esa colina y me puse a caminar por esa colina y formé un sendero. Luego alguien vino y dijo, mira, por aquí caminó alguien y caminó por allí. Y volvió a caminar y volvió a caminar y otro más y otro más y al final pasó una camioneta y ahora tengo un camino. ¿Cómo hago para que ese camino deje de existir? Ese es un hábito, por repetición. Yo tengo que formar otro camino. Entonces tengo que poner un letrero que diga no pasar y empiezo a transitar por otro lado. Al poco tiempo voy a empezar a transitar por otro lado y pasa una camioneta y se forma el otro camino y este empieza a crecerle el pasto y desaparece. Un hábito mental solo se cambia por otro hábito. Entonces, si tenemos el hábito de transformar una espinilla en tumor, si tenemos el hábito de pensar, porque hoy día me faltó un poco de plata, que voy a terminar en la miseria en la calle comiendo de la limosna de la gente, o si creo que un dolor de estómago se va a transformar en un tumor, o que un hijo, porque fue insolente, va a ser un delincuente en el futuro. Si tengo ese hábito, ¿cierto? No voy a poder cambiarlo más que cambiando ese hábito, o sea, creando un nuevo hábito. Cada vez que venga un pensamiento, y aquí aparece lo que yo llamo el mecanismo o el arte de reenfocar la atención, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos 60.000 pensamientos diarios más o menos. Si estos pensamientos los comenzamos a encauzar por un camino distinto, vamos a tener una programación en nuestro subconsciente increíble que nos va a llevar al éxito. Además, vamos a estar usando nuestra mente de una manera positiva que va a crear lo que nosotros queremos. Entonces, yo tengo que construir un nuevo hábito. Cada vez que venga un pensamiento negativo como hacía antes, mediante el arte del reenfoque de la atención, lo cambio por un pensamiento distinto. La mente tiene la particularidad y tiene un defecto de fabricación que aprovechamos aquí. La mente no puede tener dos pensamientos simultáneamente. Tú no puedes pensar simultáneamente dos cosas. Por lo tanto, aprovechamos este defecto de fabricación de nuestra mente, ¿ya? Que nosotros sí la hemos estudiado, y que nos permite llegar a esta conclusión. Si tú en ese momento te fuerzas a pensar una cosa distinta, no puedes sostener el pensamiento negativo. Si, por ejemplo, tu hijo viene y te contesta con un insulto, tú piensas en delincuente en el futuro, perdido, es un ser perdido, voy a crear un tremendo problema en mi propio subconsciente, que me va a traer muchos daños a mí, voy a hacer quizás que yo mismo estimule que mi hijo se transforme en un delincuente. En este momento lo que tengo que hacer es pensar que mi hijo va a ser un buen ciudadano, va a ser una persona honesta, y que simplemente tengo que tener paciencia y sostener ese pensamiento. Esto se llama el arte de reenfoque de la atención. Y cuando empezamos a hacer esto, el hábito antiguo empieza a desaparecer. Y en un momento ese hábito nuevo se va a transformar en el hábito correcto que va a permanecer en el tiempo. Estamos yéndonos, obviamente, ya a través del miedo y cómo se desenmaraña el tema a raíz de todos estos temores, ¿no? Y bueno, sí tiene relación, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, un padre que constantemente repite, no quiero que seas así, no quiero que seas así, no quiero que seas de esta manera, no quiero que seas de esta manera, inconscientemente lo está programando
para formarlo de esa forma, ¿no? Por ejemplo, las relaciones conflictivas de pareja en estos momentos que también está pasándose bajo esta presión, bajo esta realidad en la que estamos en estos momentos teniendo de tener más horas entre la pareja, ¿no? Entre la relación. Hay parejas que obviamente constantemente están trabajando de manera directa, pero bueno, están bien. Pero hay parejas que no han estado acostumbradas a vivir más horas de lo habitual de la llegada del trabajo, ¿no? 6, 7 de la noche y de ahí 2 o 3 horas más de comunicación, que ahora están conviviendo, obviamente, 24 horas al día, y es un redescubrir estos hábitos, estas formas de pensar, estas creencias. Estos temores también que están afectando a la pareja, y justo acá hay una pregunta, ¿no? No soporto ya a mi marido porque tengo miedo que me cambie por otra. ¿Qué tal comentario? ¿No? Entonces, el miedo que la está oprimiendo a esta persona es que justamente que tiene miedo a que el marido realmente se dé cuenta de cómo es en esencia, ¿no? Entonces, recién dice que tiene 3 años de casado. Entonces, ¿qué hacer ahí? Me dice. La pregunta que te traslado. Nuevamente, primero ella tiene que entender que ese miedo que tiene es un mensaje que le está llegando. Un mensaje de protección, pero que ella puso en el pasado dentro de su subconsciente. Tiene que prestar atención. Quizás no sea miedo, quizás sea tristeza, quizás sea otra cosa. Yo le sugeriría que haga lo que enseñamos acá unos minutos atrás, pero luego que no solo se conforme con disolver la emoción, porque va a disolver esas emociones, sino que ahora empieza a cambiar el hábito, porque ella formó eso, ella fue la que formó ese miedo, con un hábito nuevo. Por ejemplo, cada vez que piensa en el marido, vea que lo va a dejar por otra, que vea, ¿cierto?, que se vea ella misma. Ahora, si el marido realmente se porta mal con ella, en lugar de pensar que va a quedar abandonada o que va a quedar a merced de los demás, que piense en su fortaleza, que piense cuánto ha crecido ella como persona al ser, no sé si será mamá o no, pues quizás si es mamá, si lo que ha crecido, lo que le ha permitido, igual la experiencia del matrimonio, empezar a enfocarse en lo positivo, el arte del reenfoque de la atención, ¿ya? En esto se sustenta el sistema que creamos que se llama Michain, de empezar a enfocarte en valorar las experiencias y no en desvalorizarlas, porque si las desvalorizas, empiezas a programar tu subconsciente de una manera muy equivocada, consumes tu energía mental que podrías estar usándola en cosas constructivas para ti, y al mismo tiempo estás creando esa realidad. Entonces, es todo mal, es todo perder, perder, perder cuando haces eso. Mientras que en el método Michain, al empezar a darle un enfoque positivo a las cosas, tú empiezas a ganar, 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 aunque pasen cosas terribles, aunque pasen cosas malas. Pero lo peor de todo, Javier, es anticipar males que son irreales. Están equivocados como imaginar cuando tú entras a tu pieza está en la oscuridad, y crees que es una serpiente y resulta que es un cordel que tienes allí, crees que es una serpiente, y reaccionas como si fuera una serpiente, no es una serpiente, es un cordel. Entonces, el imaginar que una espinilla o un granito que tienes en la piel es un tumor, o imaginar que un dolor de estómago es un cáncer, ¿ya? Es lo que hace que las cosas terribles ocurran en tu vida, y una programación muy equivocada. ¿Y eso qué males trae además de generar celos, etcétera, que son emociones secundarias que vienen a raíz del miedo? Es que tú al mismo tiempo te haces susceptible a la manipulación de otros, ¿ya? Hay mucha gente interesada en que tú tengas miedo. Hay la farmacéutica, por ejemplo, te interesa en que tú estés aterrorizado, porque ellos ganan dinero con eso, ¿ya? Por ejemplo, los fabricantes de pararrayos no venderían pararrayos si no te meten el miedo de que te puede golpear un rayo, ¿ya? Yo conozco gente que vende pararrayos, son ingenieros, y van y te hacen una clase demostrativa de todo cómo ha sido construido un edificio, por ejemplo, por un rayo. Pues las probabilidades de que te caiga un rayo a ti son escasas, pero ellos te muestran como la probabilidad segura. Entonces te venden un pararrayo que te va a costar varios millones en un edificio, ¿ya? O te venden un seguro de vida, o te venden un seguro de lo que sea, porque tú tienes miedo. Entonces te haces primero susceptible a la manipulación política, que te meten miedo de que ellos son los salvadores que te van a ayudar. Entonces, tener miedo es uno de los peores negocios que uno puede hacer. Y este miedo, como decía, viene, ¿cierto?, de este hábito mental de enfocarte en lo negativo de las cosas. Entonces, el arte del reenfoque de la atención significa reenfocarte en lo positivo ahora. En lugar de seguir caminando por ese camino, creas un nuevo camino y se forma una nueva ruta neurológica en tu cerebro
que no permite que vayas por el camino negativo. Y si algo malo pasa en tu vida, dices, no, pero mira, Raúl, tú me estás enseñando a ser irrealista, porque a lo mejor igual mi marido es infiel. Claro, pero si eres infiel, tú vas a poder decidir, ¿quieres seguir con esa relación o no? Pero no te vas a haber transformado en una persona inválida, que sería el caso contrario. Si tú piensas, no, mi marido me abandona, soy miserable, te vas a transformar en un inválido de verdad. Acá eres una persona fuerte frente a un desafío real. Y eso hace una diferencia enorme, ¿ya? Entonces, Porque los problemas van a estar, pero si tú estás fuerte mentalmente y estás fuerte emocionalmente, esos problemas los vas a poder superar. Entonces estamos entrando acá a primero la emoción, la identificación de la emoción, luego tener un pensamiento adecuado, o sea, generar hábitos adecuados de pensamiento. Llegando a la realidad que vivimos en esta restricción de poder tener una comunicación social directa, de participar, obviamente a través de lo que está sucediendo con el coronavirus. Y esto ha destapado muchísimos temores, muchísimos miedos. Gente que se está muriendo en diferentes, tanto en Perú como en Chile y a nivel mundial. El gobierno que está obviamente tratando de luchar bajo una realidad, también debería ser como líder, porque obviamente un líder es una persona de influencia, de opinión, y esto es un poco lo que pasa, ¿no? Si yo le hago caso a alguien que yo tengo identificado como un mentor, como una persona que influye mucho en mí, esa información me va a llegar. Es una responsabilidad del gobierno, entonces, trabajar en estos momentos una actitud mental positiva a efectos de esta pandemia, porque está pasando que todas las noticias lo único que están haciendo es meter miedo. Al momento de transmitir, murieron 10.000, murieron 20.000, murieron 200.000, infectados 300.000, 1 millón de infectados, etcétera, etcétera. Esta información lo único que está generando es un miedo colectivo en casa, a través de los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, etcétera. Entonces, ¿qué hacer nosotros frente a esta gente? Obviamente utilizando estos dos primeros niveles y luego para lanzarnos al tercer nivel que está proponiendo el método Michal. El tercer nivel nos habla del cambio de actitud. Ya no solo un cambio de hábito mental, ya no solo controlar nuestras emociones, sino un cambio de actitud completo. Y esto ya implica cambiar nuestra filosofía de vida, ¿ya? Entonces, como te digo, mucha gente en este minuto empieza a ver las cifras, están muriendo tanto. Sí, pero esas personas que están muriendo son personas que tienen problemas de salud. Si yo no tengo problemas de salud, por ejemplo, no tengo una diabetes instalada, o no tengo una hipertensión, ¿ya? O no tengo problemas cardíacos, ¿por qué tengo que imaginarme que yo voy a estar en esos casos? ¿Ya? Entonces, ahí viene el reenfoque de la atención. No, yo soy una persona sana, no tiene por qué pasarme esto. Porque si no, yo puedo crear esa condición, soy yo que finalmente termina creando una enfermedad. Porque tenemos esa capacidad, la mente tiene la capacidad de materializar las realidades que sostiene, tiene esa capacidad. Eso ya se descubrió en la experiencia de la doble rendija en el laboratorio de la ciencia, donde una persona que pensaba que un electrón se comportaba de cierta manera, se comportaba de esa manera, como partícula. Y si dejaba de mirar, el electrón es una onda. Entonces, podemos alterar nuestra estructura subatómica si sostenemos pensamientos dañinos y podemos crear realidad. No solo nuestra, sino que también en el exterior. Perdón ahí, Rod, sí. para efecto de que nuestros amigos diabéticos no queden impactados. y sí, para que no queden a ellos me voy a referir ahora también. ¿No? O sea, y yo si soy diabético, ¿por qué tengo que ser una de esas personas? ¿Por qué? A lo mejor ese diabético tenía algo más. A lo mejor ese diabético, ¿cierto? Tenía un sistema inmunológico débil, se alimentaba mal, a lo mejor. Entonces, y aunque yo esté en malas condiciones, si yo sostengo un pensamiento positivo al respecto, voy a crear una defensa frente al virus. Pero si yo empiezo a crear imaginaciones, aunque sea la persona que esté en las peores condiciones físicas, yo puedo igual sobrevivir. ¿Qué sé yo la actitud mental que tenía ese diabético que estaba allí y que murió? ¿Qué sé yo? A lo mejor esa persona estaba todo el tiempo pensando que iba a morir. Y eso generó la muerte. Entonces yo no debo hacer eso. Diga, sea como sean las condiciones. Yo tengo que reenfocar mi mente en que siempre voy a estar bien. ¿Ya? Uh-huh. Pero ahora viene el tercer punto. El tercer punto, que es la actitud. Primero hay que entender, como decíamos al comienzo de esta sesión,
¿cierto? Que lo único constante en la vida es el cambio, aceptar esa realidad. Si nosotros rechazamos esa realidad, vamos a ser igual que el roble, que se opone al viento y es quebrado por el viento. Si tú observas la naturaleza, y yo tengo un campo donde tengo muchos árboles, he visto árboles quebrados. ¿Cuáles son los árboles quebrados? Aquellos que son rígidos frente a la naturaleza. Son rígidos frente al viento, se rigidizan y se oponen, y el viento los quiebra. El junco, el pasto, no es quebrado por el viento, aunque sea un viento atroz, porque se adapta. Entonces, aquí debemos tener frente a los cambios la actitud del surfista. Un surfista lo que hace es tomar la ola que viene y no luchar contra ella, sino que dejarse llevar por la ola y aprovechar la ola, el impulso y la fuerza de la ola. ¿Ya? Y esto es actitud mental. Esto es el tercer punto, que es un mindset. Instalar un mindset respecto a los cambios. ¿Ya? El jugador de póker. Son dos ejemplos o tres ejemplos que voy a poner. El jugador de póker. Hay jugadores de póker que ganan teniendo pésimas cartas en la mano. Yo he visto esto, y en Las Vegas, por ejemplo, tuve jugadores de póker que no tienen nada y sin embargo ganan la partida. ¿Cómo lo hacen? Con una actitud positiva. ¿Ya? El jugador de póker primero acepta las cartas que tiene. Si el jugador de póker dijera, el maestro de póker, dijera, oh, las cartas malas que me salieron malas, estoy perdido, pierde. Pero si él dice, tengo las peores cartas del juego, pero voy a usar mi inteligencia para ganarle a todos los demás, le gano. Y empieza a usar otros tipos de habilidades que terminan convenciendo a los demás que tienen una buena mano y terminan perdiendo con la peor mano. Entonces, el jugador de póker es un ejemplo para los desafíos, ya cuando tiene una mala mano. El surfista, el boxeador se va al ring y piensa, voy a perder, y lo van a derrotar. El ejemplo que ponías tú, ¿cierto? Al principio. Claro. Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa, y aquí viene un mindset. Hazme una pregunta nomás. No, te decía de que justamente ¿cómo es que puedes generar este cambio? Sabemos de que un hábito puede ser generado a través de 21 días de repetición, pero también se ha logrado decir frente a la realidad, es mi realidad, pues, ¿no? Es lo que yo estoy viviendo, es lo que me pasa, o es lo que me pasó, y en consecuencia estoy teniendo esta reacción. Reacciono bajo la información que tú me das o bajo la reacción que yo he aprendido. Pero difícilmente hay personas que pueden entrar en este proceso de cambio, de entendimiento, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo mayor, que ya entra en la etapa de decir soy así y así voy a morir. Y sobre esa base no hay forma de que lo podamos convencer. En ese grado, justo acá surge también otro comentario, en ese grado dice, no, tengo 2 abuelitos que ya se quieren morir, porque ellos no ven cambio, y no tienen físicamente nada, ¿no? Están bien controlados, no tienen hipertensión, no tienen nada, pero ya esa actitud de desgano ante la realidad. Más bien ellos están pidiendo de que este virus se los lleve. Ante eso, y obviamente dice, ¿no? Y tenemos niños en casa. Ante eso, el reflejo de lo que están trasladando es severamente dañino. Sí, pero yo lo veo nuevamente, lo que tú me planteas, Javier, yo lo veo como la utilización del poder de esos ancianos de matarse a sí mismos. Tú tienes el poder de crear la salud o la enfermedad. Si yo decido, ya no quiero más, yo estoy usando mi poder para destruirme. Estoy viendo de nuevo la grandeza en un ser humano. El ser humano es grande, acuérdate. El ser humano es un dios atemorizado, como decía Maeterlinck. Maeterlinck fue este famoso escritor de esta novela muy conocida, esta historia, El pájaro azul. Era un gran filósofo, ¿ya? Entonces, la persona puede decidir usar sus capacidades mentales para construir o para destruir, ¿ya? Lo importante es que se haga consciente que no debe culpar a otros, que no debe culpar al medio, porque si culpa al medio y culpa a otro, está engañándose. Uno se construye o se destruye. Uno se sana o se mata. Entonces, este virus nos viene a enseñar eso. La humanidad está acostumbrada a pensar que es impotente, que algo externo lo va a ayudar siempre, que no tiene ni un poder, porque los han programado de esa manera. Pero es un error.
El ser humano es tremendamente poderoso. Si un anciano decide no seguir viviendo, él está usando su poder para decidir morir. Tiene el derecho a hacerlo si quiere, pero si lo hace es voluntad de él o de ella. Lo que yo estoy enseñando aquí es que no lo hagamos de manera ignorante. O sea, si yo quiero matarme a mí mismo, puedo pensar todos los días que voy a tener una enfermedad y voy a terminar generándola y me voy a matar. Pero mejor, si yo pienso, mejor yo quiero ser una persona santa, ¿no? Entonces, la actitud aquí es importante en este momento. No luchar contra lo que viene. Dice acá, sí. acá dicen una pregunta, ¿no? Ante la realidad económica, gracias doctor Roth por su respuesta. Ante la realidad económica, estoy desempleado, no tengo ingresos, tengo 4 niños que mantener, y ante lo que usted presenta o lo que usted propone en este momento es que uno debe tener una actitud mental. Ok, bueno, sigue escribiendo, pero en realidad en conclusión dice lo siguiente, ¿no? Mi realidad construida es que estoy desempleado y mañana no tengo para comer. ¿Qué hago? Si me dicen, que son 21 días en los que yo voy a tener, no voy a durar 21 días. Nos ha ayudado a resumir la realidad tal cual en ese momento, ¿no? Mira, déjame contestarle eso. En este minuto, ¿sabías tú que se están construyendo enormes fortunas en torno a este virus? Enormes fortunas. Gente que está ganando con la venta de mascarillas. Gente que está ganando con los ventiladores, hombres, no hayan qué hacer con el dinero que están ganando con esos ventiladores. Gente que está vendiendo cualquier cantidad de cosas, ¿ya? En relación a este virus. Entonces no es el virus, no es el problema de la pobreza, es cómo enfocamos nuestra mente, ¿ya? Cuando los norteamericanos tienen un dicho que siempre también me impactó, que es, cuando veas una nube negra, no veas la nube negra, observa el borde plateado que rodea esa nube negra. ¿Ya? Enfócate en dónde está la ventaja de esta situación. ¿Dónde está la ventaja? ¿Qué estás ganando tú también con esta situación? El método Michai nos dice valoriza todo. Porque si valorizas todo, vas a construir una realidad increíble. En este momento puedo tener una situación, pero si yo me enfoco en la situación, nuevamente el hábito mental, la estoy reforzando, la estoy aumentando, no la estoy disminuyendo. Si eso me disminuyera, yo diría, enfócate en lo malo. No, enfócate en el borde dorado de la nube negra. ¿Dónde está la oportunidad? Ya, para ti en este momento, porque hay una oportunidad para ti. Y si no encuentras una oportunidad inmediata de lo material, vas a encontrar una oportunidad realmente en lo espiritual o en lo mental. Estás obteniendo sabiduría, estás aprendiendo estas cosas que estamos enseñando en este minuto que no habrías podido aprenderlas, ni te habrías aprendido a conocer a ti mismo si no hubiera sido por el virus. ¿Ya? Estás aprendiendo cómo usar tu mente. Yo te diría, enfócate solamente en lo positivo. Si te enfocas en lo negativo, vas a hacer crecer lo negativo. El junco no se resiste al cambio. El junco deja que el viento venga y no los daña. ¿Ya? El roble que se resiste y dice, no, 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 es quebrado por el viento. Entonces, había un gran maestro que decía, tú eres como un pasajero dentro de un barco en la vida. Uno es como un pasajero dentro de un barco. Tú vas navegando, pero esa navegación la conduce un capitán, y no eres tú. Tú vas en el barco, tú vas viajando en el barco. Ese capitán tiene una agenda. Ese capitán va dirigiendo el barco y es un capitán sabio. Sabe cómo llegar a su destino. Él tiene un plan. Tú tienes solamente libertad y derechos sobre tu cabina, lo que ocurre dentro de tu cabina. Pero lo que está pasando fuera de la cabina no es tu libertad, no es parte de tu voluntad. Nada de lo que está ocurriendo afuera. Por lo tanto, dentro de tu cabina, tú haz lo que sea necesario, pero confía en que el capitán que está conduciendo este barco es sabio, y este capitán sabe hacia dónde va. Ese capitán no te va a llevar al despeñadero, ese capitán no te va a llevar a un naufragio, a menos que fuera un inexperto. Pero el barco de la vida no lo conduce un inexperto, lo conduce un experto. Por lo tanto, confía en ese experto, confía que ese experto está llevando las cosas por donde deben ir. Yo confío en ese experto, y yo creo que ese experto nos ha enviado estos cambios justamente para que crezcamos como personas, no para que nos vayamos a un arrecife, no para que nos vayamos a un naufragio.
ese experto, ese capitán nos está llevando a un buen puerto. Pero tenemos que confiar en el capitán. Si no confiamos en el capitán, no tenemos nada que hacer en ese barco. ¿Ya? Por lo tanto, tú tienes derecho a hacer todos los cambios en tu cabina, pero el barco lo conduce a alguien más grande que tú y acéptalo. No vayas a pelear con el capitán sabe más que tú. Tú no puedes ir al capitán y decirle, no, capitán, usted vaya por esta otra ruta. El capitán lleva años de navegación. El capitán sabe cómo manejar un barco. Por lo tanto, confía en ese capitán. Y no te opongas a los cambios. No te opongas a los cambios. Ve las oportunidades que esos cambios traen. Usar aquí también el enfoque de la atención, el reenfoque de la atención. Yo te diría, por ejemplo, que tú hagas un listado en este mismo momento de 12 cosas que está... Hola, hola, se fue la señal, creo. Se fue la señal, Rod. Ahí empieza, me puede decir, está médico, me está yendo súper bien, yo vendo mascarillas, me está yendo súper bien, yo participo en una empresa, ¿cierto?, que fabrica ventiladores. No sé, puede estar diciendo alguien eso. No te enfoques solamente en eso. Enfócate cómo te ayuda a ti como persona, cómo te ayuda a crecer. ¿Qué beneficios te trae? Por ejemplo, te va a hacer más sabio, sí. Te está dando enseñanzas, sí. Estás aprendiendo muchas cosas en esta sesión. Te está haciendo tener mucha más humildad, quizá. Una humildad, porque nosotros hasta ahora nos creíamos mucha soberbia de que todo lo manejamos, de que todo lo controlamos. No, seamos humildes, démonos cuenta que hay un capitán que maneja el barco y que ese capitán tiene más poder que nosotros. Y haz un listado de unas 12 cosas que, aunque parezca difícil hacerla, acostúmbrate a hacerla, porque si no nos vas a sucumbir frente a los cambios. Acéptalo. Y cuando pienses en esta pandemia, solo piensa en esas 12 cosas de ese listado. Ese sería mi consejo para un cambio de actitud. Y esta es justamente un llamado para evitar la lamentación, ¿no? El culpable es el de afuera, el culpable es el coronavirus, el culpable es el sol, el culpable es el haberme casado contigo, los hijos que tengo, el trabajo que tuve, que dejé de tener, la oportunidad que dejé de estudiar, las oportunidades de que mi padre no me dio, mi madre no me dio, los hermanos que me tocaron. O sea, eso es un constante echarle la culpa a otro y no asumir la responsabilidad de manera directa, como tú bien dices, ¿no? O sea, hazte cargo de tu propia cabina y deja que las cosas sucedan. O sea, suelta de una vez. Pero qué difícil es a veces con las personas que ya tienen esta creencia instaurada, que es lo que debe estar pasando a más de uno en estos momentos, y por eso es tan difícil la convivencia, ¿no? Que todo lo que me puedas alcanzar en este momento, y justo acá hay una pregunta, ¿no? Todo lo que me dice mi esposo ya no tiene sentido, porque yo ya tengo mi propia creencia de las cosas como son. O sea, ya es su decisión. Es su decisión, está haciendo uso de su poder. ¿No? O sea, es su poder. O sea, ¿qué nos, es su poder. No podemos hacer más. Que siga en ese proceso. Está usando su poder. Está usando su poder, etcétera. Muy bien, perfecto, excelente. Rod, nos han quedado varios temas, como siempre. Te invitamos el próximo viernes a esta misma hora para poder continuar con nuestros temas y de repente complementar un poco más de ello. No sé si Robert tiene alguna pregunta adicional antes de que cortemos esta transmisión el día de hoy. Retomamos el audio. Retoma tu audio, por favor, Robert. A ver, ya. Ok. Ya. Más que pregunta, agradecimiento. Sí, y obviamente genial juntos las exposiciones. Y ciertamente estamos teniendo algunos pacientes que definitivamente se encajan con los temas tratados, ¿no? Gente que desde pequeño se les ha dicho, eres un tonto, no puedes, y ahora ya son jóvenes y tienen dificultades. Muchísimas gracias por la presencia y el tiempo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Rod. Listo. Encantado. Bien, Rod, algunas palabras finales. Sé que vas a estar en un evento interesante. Por favor, coméntanos este evento para poderlo también transmitir a lo largo de nuestras redes. Voy a comentar dos cosas antes de irme. Mira, primero, un mensaje final, ¿ya? A mí, en lo personal, siempre que caminé por aquel lugar donde me daba miedo antes, siempre me fue bien. Me di cuenta que
que si yo obedecía a ese temor y no lo disolvía, ¿cierto? Me iba a ir mal. Por ejemplo, todos los descubrimientos que hemos hecho, que he hecho, ¿cierto? A lo largo del tiempo, ha sido siempre buscar en los lugares donde nadie se ha metido, ¿ya? Lugares poco investigados, poco explorados, poco oscuros, ¿ya? Y en esos lugares encontramos los mejores tesoros. Yo creo que hay una compensación aquí. Cuando hay un desafío tan grande, cuando hay un desafío o un punto de oscuridad, siempre hay un tesoro escondido. Y ese sería como el mensaje final. Esta pandemia tiene tesoros escondidos y tenemos que salir a buscarlos. Y tenemos que darnos cuenta que somos grandes y que tenemos poder y que tenemos que confiar en nosotros. Y no enfocar nuestra mente, nuestro enorme poder, un tanque que tenemos, ponernos a dispararlo contra nosotros mismos. Ese tanque, ponlo contra el enemigo, no contra tu propio ejército. Ya. A mí siempre me pasó, Javier, cuando me aventuré a cosas que mucha gente me decía que estaba loco, ir por ahí, que eso nadie, que era una locura, sí, fui por allí, y los caminos riesgosos y todo, y siempre me fue bien, y siempre tuve los mejores éxitos, y siempre tuve las mejores recompensas, tanto económicas como en lo personal. Entonces, es mi último mensaje, ¿ya? Si uno va por el camino todo y va por el camino que no te da temor, generalmente allí no están los tesoros, ahí están todos, ¿ya? O sea, anda por el camino. Si te da miedo a algo, ese miedo no tiene ningún sentido. Hay tesoros escondidos en esta pandemia, hay tesoros escondidos para ti esperando. Empieza a descubrirlo. Ese es mi último mensaje respecto al temor. Excelente. Y lo otro, ¿sí? ¿Quieres decir algo sobre eso? No sé. No, sí, yo creo que, ¿cómo se llama? Que definitivamente hemos redondeado hoy día algo muy importante. Estos temores, y mira, curiosamente el día de hoy a mí también me ocurrió algo así, tuve un sueño, ¿no? una pesadilla, en la que yo me sentía que tenía coronavirus. Entonces yo soy diabético, hipertenso, y justamente como te decía hace un rato, ¿no? Soy uno de los candidatos, pero dentro de este mismo proceso decía yo, hoy día tengo una entrevista con Rod, hoy día tengo una entrevista con Rod. O sea que ya yo me veía en ese mundo de miedos y de temores. Pero en realidad lo que tú acabas de decir el día de hoy es extraordinario en relación a mucha gente que está pasando estas situaciones. Para nosotros, de repente, es el enfoque de alguna u otra manera emocional, económico, social, de diferentes formas, porque los miedos pueden ser enfocados de diferentes maneras. Miedo a volar, ¿no? Las famosas fobias, ¿no? Los traumas, etc. Pero cuál, y como lo has definido el día de hoy, yo creo que, ¿cómo se llama? Que nos queda empezar a hacer algunas terapias o algún curso que podamos, ¿cómo se llama?, promover para mucha gente que se ha quedado con el deseo de querer conocer más y enfrentar más ello. Se nos está quedando corto el tiempo, lamentablemente solamente nos quedan 3 minutos, que rápido ha pasado nuevamente, y por favor tu invitación a este curso o este congreso que va a desarrollarse el día 27 o 14-13 creo de mayo. A ver. Del 11 al 14. Claro, Sí. el 27 son las inscripciones. Hay un congreso al que me invitaron a participar, justamente sobre el tema de la pandemia, los desafíos, etcétera. Y a través tuyo, Javier, yo te hice llegar el enlace. Es una participación gratis para todos, un congreso internacional de PNL, de coaching y mentoring, que están organizando unas personas, unos alumnos míos que tienen una institución, Perú justamente. Y ellos están promoviendo a 15 expositores, yo voy a estar entre ellos, y esto sería el 11-14 de mayo. Es una invitación gratis que la pueden acceder a través tuya, y que a través del día 27 uno se puede registrar, 27 de abril. Así que lo dejo todo invitado, voy a estar yo en una de las exposiciones, tratando de ayudar también allí, ¿cierto?, a hacer otro grupo de personas. Perfecto. ¿Ya tienes el tema que vas a entregar? Sí, el tema mío es el tema que estoy hoy día, ¿cierto? La creación de un nuevo ser humano a través de los desafíos de los tiempos actuales. Vale. La grandeza del ser humano. Excelente, excelente. Rod, muchísimas gracias una vez más. Estamos en contacto y la próxima semana te tenemos por aquí. Un gran abrazo. Saludos a Pati. Ha sido un placer, Javier. Un abrazo a todos y nos estamos comunicando. Cuídense. Chao. Que estén bien. Todo bien. Chao. Gracias.